la sala 19 de la 15ª edición de RooterCon con un rootkit en Windows. Todo tuyo, Alejandro. Un aplauso, por favor. Pensé que iba a decir más cosas, la verdad. Hazme un minuto, ¿vale? Que me tengo que mentalizar de que va a ser una buena charla. Un segundo. Vale, ya está. Bueno, pues muy buenos días a todos, ¿vale? Como bien ha dicho Isma, Cristian, perdón. Es el 15º aniversario de Rooted y vamos a cerrar con un rootkit. El año pasado di una charla de un tema que está muy relacionado con esto, donde vimos cómo desarrollar un bootkit UEFI, ¿vale? Y este año quería hacer una continuación a esa charla, dándoos las bases para desarrollar rootkits en Windows. Me voy a presentar, ¿vale? A nadie le importa, pero me voy a presentar. Soy Alejandro Vázquez, soy gallego, vengo de un pueblo de Lugo, así que sí, lógicamente... Lógicamente me gusta el pulpo y sí, como vengo de una aldea, cuando era pequeño pastoreaba ovejas junto a mi abuela, ¿vale? Me estoy especializando en áreas cercanas a este malware que os voy a presentar y eso significa que soy pues un friki, como podéis ver. De aquí lo importante es, si tenéis cualquier duda, cualquier problema al estar jugando con el código mientras hacéis vuestra propia investigación, os dejo ahí mi LinkedIn, ¿vale? Voy a estar más que encantado de ayudar, de verdad. Durante la charla vamos a ir pasando por varios puntos que he organizado junto a alguna demo para desmitificar el desarrollo de un rootkit, ¿vale? El malware que, como una vez me dijo José Torres, una persona a la que admiro muchísimo, el malware que muchos quieren conocer por sus capacidades casi ilimitadas de control sobre una máquina, pero es algo sobre lo que muy pocos se atreven a indagar. 2 o 3 personas que no estamos muy bien de la cabeza y ya sigue. Vamos a ver una introducción a todo esto, ¿vale? Conceptos clave, protecciones, cómo se monta el entorno de desarrollo que se necesita. Después voy a explicar funcionalidades muy chulas que voy a compartir. Bueno, de hecho ya subí todo al repositorio. Hablaremos un poco de los métodos de infección y terminaremos con el análisis de 3 rootkits para comprobar si esas funcionalidades que tienen esos rootkits pues, si son parecidas o similares a lo que para el final de la charla habremos visto, ¿vale? Disculpad. Es un tema complejo, ¿vale? Lo sé. Yo dentro de esa complejidad voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible para hacerlo accesible a mucho más público. Pero entiendo que no a todos os interesa desarrollar un rootkit ni analizarlo, así que si queréis, no os preocupéis, os podéis ir, ¿vale? Tranquilos. En la sala 25 se duerme muy bien, yo lo he comprobado. Y una última cosa, ¿vale? Bueno, Román me dijo esto es muy old school con K. Para mí lo old school significa que yo os tengo que dar el código fuente, os tengo que dar la PPT por si dentro de unos años venís aquí a dar una charla, pues que tenéis una PPT ya hecha, la base. Que os tengo que dar las imágenes, que os tengo que dar lo que puse en el call for papers. Lo tengo que dar todo y de hecho ya está en el repositorio porque soy yo una única persona, no puedo decirle a alguien, oye, dale, súbelo ahora. Ya lo tenéis desde esta mañana. Así que simplemente disfrutad, ¿vale? Tratad de asimilarlo si es una de las primeras veces que veis este rollo. Y yo solo sacaría el móvil al final, ¿vale? No tenéis que hacer fotos, al final os digo yo cuál es el QR, lo sacáis, enchufáis y ya tenéis el repositorio con la presentación, ya lo tenéis todo, con el código y demás. Vamos a ir dando pasos pequeños para desarrollar lo que es un rootkit, ¿vale? Y antes siquiera de desmitificar qué es un rootkit, tenemos que comentar, pues aunque sea brevemente, un concepto fundamental, el kernel. El término kernel, vamos a decir que se refiere a un elemento, componente, que actúa de intermediario entre lo que es el software y la parte hardware. Básicamente, si pensamos en la finalidad última de un sistema operativo, que es poder tener nuestras aplicaciones en ejecución,
El kernel es ese elemento imprescindible que gestiona todos los recursos de la máquina para que eso suceda. ¿Vale? Maneja los procesos, maneja las interrupciones y demás. ¿Vale? Implementa pues, las funcionalidades más básicas sobre las que después se basa todo el resto del sistema. Dentro de lo que concebimos como ese kernel, mencionar que una parte muy importante son las estructuras. ¿Qué son las estructuras del kernel? Pues las estructuras del kernel son estructuras. Son bloques de datos organizados que el sistema operativo utiliza para realizar un seguimiento de todo lo que está pasando en el sistema en tiempo real. ¿Vale? En esas estructuras se almacena información crítica de la memoria, de los procesos, de los dispositivos conectados, etc. etc., etc. Teniendo en mente ahora más o menos lo que se concibe por kernel y esa existencia de estructuras a ese nivel, podemos contestar a la pregunta de ¿y qué es un rootkit? ¿Qué es lo que nos gustaría pues empezar a desarrollar? ¿No? Muy buena pregunta. Pues un rootkit es un programa diseñado precisamente para ejecutarse en el kernel de un sistema operativo, lo cual le permite obtener un acceso y control sobre una máquina casi sin restricciones. Porque al estar en ese nivel puede modificar las estructuras del kernel. Unas estructuras que, en este caso, es un rootkit de Windows, en este caso Windows, utiliza internamente para su gestión. Y con eso modificar cómo funciona el equipo, modificar todo lo que el usuario ve en cuanto a conexiones, procesos, hilos, interactuar con el hardware, casi todo lo que se os ocurra. ¿Vale? Y aquí va, esto lo dije el año pasado, pero atentos. El elemento programable, desarrollable, que encaja en la definición de lo que es capaz de hacer un rootkit es un driver de modo kernel. ¿Vale? Un driver de modo kernel es un elemento capaz de modificar esas estructuras porque está diseñado para ejecutarse a ese nivel. Aquí abrimos unas comillas porque esto es muy importante y es la frase que os tenéis que llevar a casa para que lo busquéis. Si una máquina está infectada con un rootkit de kernel, eso significa que se ha instalado un driver de modo kernel malicioso en ese equipo. ¿Vale? Sencillo. Dicho eso, ¿qué carajo vamos a hacer hoy aquí realmente? Porque eso ya se sabe. Pues lo que vamos a hacer es una introducción a desarrollar drivers de modo kernel, haciendo una desmitificación de todo y mostrando, 1, funcionalidades maliciosas, 2, funcionalidades importantes que llegan a ser maliciosas y que no están para nada documentadas, y 3, quiero inundaros a ejemplos y a recursos para que sigáis con el desarrollo pues mucho más allá de la base que os doy, ¿vale? Que podáis desarrollar vuestro propio rootkit, eso es por lo que estoy aquí. Y bueno, ya si alguien descubre con esto su pasión, eso es la puta hostia. Código C, C++, compilamos driver de modo kernel malicioso.sys, un rootkit, ¿vale? Ay, perdón. Os dejo ahí el libro del año pasado para que indaguéis más en este malware, ¿vale? Como es tan crítico el poder implantar un elemento malicioso en el kernel, el propio sistema operativo trae consigo una serie de mecanismos de protección y cada vez se ponen más medidas, ¿vale? Estos son los 2 mecanismos más básicos, no os preocupéis, en el repositorio tenéis todo. Los 2 mecanismos más básicos que debemos tener en mente, ¿vale? Driver Signature Enforcement o DSE. Primero, en Windows no se pueden instalar drivers que no estén firmados digitalmente por Microsoft. En Windows no se pueden instalar drivers que no estén firmados digitalmente por Microsoft o por una empresa que Microsoft reconozca que puede desarrollar drivers, bla, 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 bla. Segunda protección, Kernel Patch Protection o Patchwork. Si se consigue instalar ese driver de modo kernel, rootkit, ya no se pueden tocar ciertas estructuras ni aplicar ciertas técnicas porque Patchwork está monitorizando cambios críticos. Cambios que, bueno, antes sí aplicaban y ahora no, eso entre muchas comillas porque el código de Patchwork y tu código del driver de kernel corre al mismo nivel, ¿vale? Ahí entran los bypasses. Estas 2 cosas que voy a mencionar ahora, las menciono, no las explico después. Son con respecto a DSE, ¿vale? Paso 1, os lo voy a ampliar. Uy, perdón. Paso 1. Si abrimos un CMD como administrador y tratamos de crear un servicio que inicie un driver de modo kernel, fichero.sys, que es una prueba de concepto de un rootkit, paso 2, al tratar de cargar el driver,
nos va a aparecer se nos va a mostrar ese error. ¿Por qué? Porque no hemos firmado el driver con un certificado válido, ¿vale? El DSE bloquea nuestra acción de start. Como vamos a estar, bueno, esto va de desarrollo, vamos a estar desarrollando, compilando, debugueando, probando el driver en bucle, lo digo aquí, la forma de deshabilitar temporalmente el DSE para trabajar de forma cómoda en una máquina de pruebas es habilitando el modo test de Windows, ¿vale? Que se hace con esa utilidad de bcdedit.exe. Hecho eso y reiniciado, ya no nos saldría el mensaje de error anterior al cargar el driver en nuestra máquina de pruebas, ¿vale? En la que vamos a estar probando pues, todas las funcionalidades. Estas dos cosillas han sido con respecto a DSE, ¿vale? Esto con respecto a patchwork, y ya no solo con respecto a patchwork. Es que no puedes tocar donde no se debe porque tienes acceso a todo, y si no, vas a hacer saltar este pantallazo, ¿vale? Simple. Y vamos a hacer un punto de control para rebobinar. El kernel es el núcleo, el corazón de un sistema operativo, ¿vale? Es el elemento que proporciona las funciones más básicas sobre las que se apoya todo el resto del sistema. No vamos a entrar, pero sed conscientes de que una aplicación de usuario, cuando quiere, por ejemplo, crear un fichero, pues hay toda una serie de traducciones a diferentes funciones, pasando por varias DLLs de sistema operativo, y en un punto se hace una llamada al sistema, lo que se conoce como syscall. ¿Para qué? Para pasarle el peso de la acción al kernel, porque es verdaderamente el kernel quien realiza esa acción fundamental. Con lo que hay que quedarse es con que sin el kernel no existe sistema operativo tal y como lo conocemos, ¿vale? Segundo punto. Un rootkit lo asociamos a un driver de modo kernel porque es el elemento que el propio sistema operativo nos proporciona para operar a ese nivel. Y después existen protecciones con las que habrá que lidiar, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Más o menos perfecto. Vale. No se ve mucho, bueno, más o menos. Tenemos un elemento que asociamos a un rootkit por las capacidades de lo que podemos programar a ese nivel, en el kernel. Es un elemento, un driver de modo kernel para Windows, del cual podemos encontrar información oficial de Microsoft. Y solo hay que hacer esa búsqueda de cómo desarrollar un driver de modo kernel en Windows para encontrar guías, vídeos y ejemplos de soluciones concretas que te requieren de un driver de modo kernel para funcionar. La pregunta es, ¿cómo se empieza a desarrollar algo básico en el kernel para después programar funcionalidades maliciosas asociadas a lo que hace un rootkit? Pues ese artículo de Microsoft es lo primero que vais a encontrar al hacer esa búsqueda, y en él se muestran pues, todos los pasos necesarios que hay que dar para desarrollar y probar un primer driver, ¿vale? Un primer rootkit. Disculpad. Vamos a ver ahora qué es lo que necesitamos en cuanto a entorno, esos requisitos, pasos que hay que dar. Vale. Tenemos una máquina de desarrollo. En una máquina de desarrollo, cafeína, si no venís con ella de serie como yo, y mucha paciencia, sobre todo. Y aparte, Visual Studio, ¿vale? Más el kit de desarrollo de drivers, Windows Driver Kit, WDK, para poder compilar el código, tener acceso a esas librerías. Después WinDBG, un debugger de Microsoft, porque vamos a querer debuguear el propio kernel del sistema operativo. Esto no es un programa que corra sobre el sistema operativo, no, es el propio código. Así que necesitamos un debugger especial, WinDBG, para debuguear el kernel, conocer cómo son las estructuras del kernel y debuguear nuestro propio driver que correrá a ese nivel. Después una serie de recursos, artículos, ejemplos de drivers, de funcionalidades de rootkits, y una máquina de pruebas en la que volcar el fichero .sys, fruto de la compilación, volcarlo, cargarlo y comprobar las funcionalidades, ¿no? Con una serie de sácame bien en la foto, así, dale, vamos ahí, vamos, saca el muñeco, anda, y de tal. Vale, ya estamos. ¿Esta máquina puede ser la misma que la de desarrollo? Si no, mejor no. ¿Por qué? Porque vamos a querer debuguear el kernel del sistema operativo. Lo que se suele hacer es un debugging remoto desde nuestra máquina de desarrollo a la máquina de pruebas, ¿vale? Si no, no vamos a poder poner breakpoints, entre otras cosas.
como suele costar tanto el saber qué es lo que se necesita y para qué, os he centralizado ahí un script.ps1 que os automatiza toda la tarea de desplegar un entorno de desarrollo para desarrollar bootkits, lo del año pasado, para desarrollar rootkits y para debuguear el kernel de Windows. Todo lo que necesitáis instalar / configurar, os lo hace el script y si no, os ofrece recursos para que consultéis, ¿vale? Igualmente os lo seguiré actualizando, todo esto lógicamente es libre. Yo no vengo aquí a publicitar nada, vengo a dar cosas gratis. Esto está muy bien, la introducción, el que nos des un script para hacer todo. Oye, vamos a ver un primer ejemplo de driver para ver de qué va esto. Ejecutando el script que os doy, ¿vale? O siguiendo cualquier guía, vais a llegar al punto donde tenéis, ahí lo veis en el cuadrito blanco, ¿vale? Una plantilla en Visual Studio para desarrollar drivers de modo kernel. Pincháis, este sería un hola mundo típico. Un driver tiene una rutina de carga, driver entry, y una rutina de descarga, driver unload, arriba. El driver entry es como un main, el driver unload es como es una rutina de limpieza porque ahí vas a hacer la virgen de cosas y vas a querer liberar recursos y depende de las técnicas que hagas, pues bueno, hacer una cosa u otra. Gracias por las fotos. Chao. Compilamos este código y nos sale un fichero .sys, como veis abajo del todo, ¿vale? No sé si se ve bien. Kernel driver 1.sys. Ese es el fichero que llevamos a nuestra máquina de pruebas. Y aquí lo que introduje antes, que ahora lo explico. ¿Cómo lo cargamos para ir probando cada funcionalidad mínima que vamos metiendo? Pues creamos un servicio, ¿vale? sc.exe create, especificando el nombre del servicio y en el tipo kernel. Eso es lo que le indica al sistema operativo que lo trate como un controlador driver de modo kernel. Especificamos la ruta. Hecho eso, hacemos el start, se ejecutaría el driver entry, hacemos el stop, se ejecutaría la rutina de limpieza, el driver unload. Y ahí, con la herramienta de BugView, de la suite de sysinternals, pues podéis ver los mensajes que corresponden a cada parte del código, ¿vale? Este es el ejemplo más basiquillo que tenéis que hacer para demostraros que sabéis montar el entorno y bueno, conocer un poquito ciertas estructuras del kernel, iniciaros a esto, ¿vale? Yo quiero dar una buena base y un bootkit, y eso es esto. No os preocupéis que antes de entrar en cada punto os enseño la demo, ¿vale? No os rayéis. A ver, primer punto, la comunicación. La comunicación entre reformulo. Vamos a pensar el driver de modo kernel, ¿vale? El rootkit, incidiendo en el kit. Esto lo hacen todos. ¿Eso qué significa? Vamos a desarrollar, programar que el driver haga una serie de operaciones basándose en X condiciones, ¿vale? Pero vamos a permitir que una aplicación de usuario de consola se comunique con el driver para hacer algo de forma dirigida. Cuando ya lo tienes cargado en la máquina, quieres atacar algo de forma dirigida, ¿vale? Comunicación. Paso 2. Entender cómo desde el driver podemos modificar estructuras para, entre otras cosas, ocultar procesos, ¿vale? Algo básico. Tercer punto. ¿Cómo podemos programar capacidades de keylogger a este nivel? Se va complicando un poquito el entendimiento que tenemos que tener del sistema operativo. Cuarto, ¿cómo realizar un filtrado de las operaciones que se hacen, que van contra el sistema de archivos, para, entre otras cosas, ocultar ciertos ficheros y directorios y bloquear el acceso, impedir ciertas operaciones? Quinto, algo parecido a lo anterior, pero sobre las conexiones de red, para poder modificarlas y o bloquearlas, ¿vale? Hacer un filtrado a ese nivel. Y sexto, esto es lo chulo, lo que muchos rootkits obvian, que es que sí que se puede hacer, ¿vale? Sí que se puede hacer. Puedes realizar peticiones a internet desde el propio driver. No necesitas un elemento malicioso en espacio de usuario. Hay poca información, sí que se puede. Y vamos con la demo, que no sé si se va a ver muy bien, pero yo lo intento. Esto ya lo tenéis en el repositorio, después os lo enseño. No puedo hacer
zoom aquí, porque soy... no se ve, chicos, no se ve el vídeo. O sea, estoy saliendo de la presentación. Sí, solo he salido. Está aquí atrás. Este es Alberto, por cierto. No. Bueno. Se supone que me enchufo la pantalla. No, nada. Vuelve a dar aquí a Concurrent Slide. Ya, pero algo y no me enchufa la pantalla. No signal. Vale. Si no, bueno, voy explicando cada punto y si tenemos suerte, si me queda tiempo, pues lo enseño al final. Pero este es el verdadero hacker. Arréglalo. Perdona. No sé. Perdón. Yo creo que la pantalla extendida no va muy bien. Que aquí lo que estás viendo es un nada, es una mierda. Pero lo imagináis, ¿vale? Lo que estáis imaginando es que hago un unload del driver, un delete, por si acaso está, buenas prácticas, no sé si llamarlo así, pero bueno, cuando estáis empezando a desarrollar es bueno. Unload, delete, creamos el servicio y cargamos el driver. Ahora limpio la pantalla. Más pequeño para que se vea bien. Ejecuto la aplicación. es que si no, no A un entra gel entera la... para ver todas el las SAR. opciones que me permite edición de el vídeo, les enseño. el rootkit. Qué mal. Bueno, el MS Paint lo veis, ¿no? Os imagináis que ahí está el Paint, ¿vale? que ese es el primer proceso. Sí, se ve. Veo que tiene el ID 5592, ¿vale? Le digo, desde la aplicación de usuario me comunico con el driver y le digo, escóndeme ese PID. Me falla porque previamente no me había comunicado con él. Le doy un cache status. Está accesible. Si no estuviese accesible lo tendría que instalar. Un cache hello. Me contesta que está bien. Y ya no lo veis, ¿vale? Fijaos en el Task Manager, solo en el Task Manager. Ya no lo veis, lo volvéis a ver y lo vuelvo a ocultar, ¿vale? La primera funcionalidad, ¿vale? Bueno, modificando ciertas estructuras se puede llegar a ese punto. Bueno, señalo ahí un fichero, os imagináis que pone toHide, ¿vale? Me vuelvo a comunicar con el driver, le digo que oculte ese folder, todavía lo vemos, voy a recargar, ya no está, todo esto es a nivel de kernel, ¿vale? Nadie puede ver nada ni hacer nada sobre ese directorio. Aquí yo lo listo, me comunico con el driver me dice estos son los ficheros que yo tengo ocultos y le digo bórrame el 0, en vez de estar escribiendo todo el path, oye, me devuelve una lista y yo le digo bórrame el 0 y ahí vuelvo a ver que se vuelve a aparecer. Conexiones, Netstat, filtro por el 443, le digo que esconda todo, esto por debajo en el kernel está haciendo unas movidas muy guapas. Vuelvo a hacer un stat, no hay nada, cuando en verdad sí que hay, pero no puedes verlo, no puedes verlo. Un pin a Google, le digo que bloquee la IP o los rangos de IP o los dominios o lo que me salga de los cojones. Y ya no funciona.
Y la última, sí, ahora extiendo un poquito, hago un help para copiarme literalmente el comando de que haga una petición. Esto es lo chulo, aunque, bueno, yo os digo que aquí se está haciendo una petición a internet desde el driver, ¿vale? No es la aplicación, es desde el driver. Y ahí veis pues mitad de la respuesta que imprime. Si os lo estáis preguntando, bueno, lo digo ahora, esa es la puerta de entrada a un pequeño mini command and control o funcionalidad de mini command and control desde el kernel y no desde un elemento de usuario. Y lo último que me queda es el keylogger, ¿vale? Aquí veis cómo escribo hello y voy viendo con debug view todos todas las teclas que voy pulsando, ¿vale? Off y c'est fini. Vamos ahora con esos puntos, ¿vale? Vamos a explicar ahora todas esas funcionalidades. No puedo entrar mucho en el código fuente, me he cronometrado, es inviable, ¿vale? Estas son clases de horas, horas, horas y tardes, dándoselo a mis alumnos y
y en el curro un poquillo, dando la caña. Pero voy a simplificarlo todo mucho, ¿vale? Que es lo que quiero, simplificarlo todo mucho. Vamos a empezar con lo más fácil, la comunicación. La comunicación entre una aplicación de usuario de consola y un driver de modo kernel, si eres listo, se puede hacer de muchas formas, ¿vale? Pero la más típica, lo que es uno de los mecanismos lo que es uno de los mecanismos oficiales propios del sistema operativo para esto, es hacer uso de IOCTLs e IRPs, ¿vale? ¿Qué carajo es esto? Un IOCTL es un comando que podemos definir para decirle al driver que haga algo específico. Un IRP, Input Output Request Packet, es un paquete de solicitud de entrada-salida en el que se encapsula ese código, ¿vale? Es el paquete que llega al driver con la información de qué tiene que hacer. Como digo, hay muchas formas de comunicación. De hecho, la segunda, lo que veis en amarillo, también es otro mecanismo oficial, y yo os doy un ejemplo, que ya tenéis en el repositorio para hacer la comunicación así. Pero esta es la forma que más os va a ayudar y que tenéis que entender sí o también, ya no solo para el desarrollo, sino para después entrar en temas de explotación en el kernel de Windows, ¿vale? Un segundito. Estamos arriba del todo, la línea azul. ¿Cómo se hace esta programación de la comunicación? ¿Vale? En el driver definimos tantos códigos IOCTL como operaciones específicas que queramos que se puedan llevar a cabo. Un código IOCTL se define utilizando esa macro, ctlcode, especificando el tipo de dispositivo asociado con el driver, ese identificador único, el método de transferencia y los permisos de ejecución, ¿vale? Y esto, lógicamente, lo definimos también en la aplicación para poder comunicarnos. En el driver, ahí veis IOCreateDevice y IOCreateSymbolicLink. En el driver creamos un objeto de dispositivo que actúa de interfaz con el kernel. Y a ese objeto de dispositivo le asociamos un enlace simbólico, que es el que verdaderamente permite a la aplicación encontrar el driver. Por lo que cuando una aplicación, conociendo el enlace simbólico, hace una petición utilizando esa función device IOControl, device input output control, el sistema operativo genera un IRP en el encapsula el IOCTL que queremos enviar y dos buffers. Uno para los parámetros de entrada, de hola kernel, quiero que hagas esto, o hola driver de modo kernel, quiero que hagas esto, y un espacio reservado para los resultados, ¿vale? Hola aplicación de usuario, ha ido todo bien. Ese IRP llega por medio del enlace simbólico, objeto de dispositivo, llega al driver. Ese IRP es de tipo Major Device Control, queremos que el driver haga algo. Y para ese tipo de IRP, ¿vale?, tenemos una función asociada, una rutina asociada, driver, handle y IOCTLs. Y es en esa función en donde pillamos el IRP, extraemos el código de CTL y ahí en el switch case, según el código de CTL, pues hacemos X operación, una operación u otra, ¿vale? Esa es la comunicación, no hay más. Sencillo, más o menos tiene sentido, ¿no? Vale. Vamos ahora con lo más básico dentro de lo, entre comillas, malicioso. Vale, me olvidaba que tenía esto, que no tengo que estar cerca. Que es cómo ocultar un proceso, ¿vale? En el kernel de Windows existe una estructura eProcess, lo de por qué lleva una E delante lo vais a entender cuando veáis los elementos que hay en el kernel. Es una estructura que tiene, bueno, pues varios campos. El que nos interesa a nosotros es el Active Process Links, una lista doblemente enlazada que conecta todos los procesos, todas las estructuras eProcess. En una estructura eProcess se almacena el estado de cada proceso activo. Proceso, estructura eProcess en el kernel, ¿vale? ¿Cómo se hace toda esa conexión, ¿vale?, esa cadena? Esa lista, el Active Process Links, esa lista doblemente enlazada tiene dos punteros. Uno, F-link, dos, B-link. F-link, forward link, apunta al siguiente proceso, a la siguiente estructura de procesos dentro de la cadena.
blink, backward link apunta al proceso anterior, a la estructura de proceso anterior. Lo que quiero decir con este mini dibujo, o lo que sea, es que modificando memoria consigues ocultar un proceso. Estamos en la izquierda. El F-link del anterior al que queremos ocultar, en vez de que apunta al nuestro, que apunta al siguiente, el B-link del siguiente que apunta al anterior, y modificamos los propios punteros para que si hay algo monitorizando todo esto, que no se dé cuenta de que ha habido un deslinkamiento que indica una manipulación en la cadena, ¿vale? Muy importante, ya sé que esto es básico para algunas personas, pero bueno, es importante. ¿Veis ahí algo en verde? Lo que está encima del F-link, B-link, ¿vale? 1 de 8, si no os imagináis que pone 1 de 8, no, eso se ve bien. Los offsets cambian. ¿Qué carajo es un offset? Los desplazamientos con respecto a la dirección base de una estructura de process cambian o pueden llegar a cambiar entre diferentes versiones de Windows. Yo tengo una dirección de memoria. Sé que es la dirección base de una estructura de process. Yo en Windows 11 24H2 le tengo que sumar 1 de 8 para llegar a esa lista doblemente enlazada. En 23H2, 22H2 le tengo que sumar 448. Los desplazamientos cambian. Lo que quiero decir es que si estáis programando una funcionalidad en el driver que modifica estructuras, vais a tener que desarrollar, programar una condición para que según el versionado, perdón, que como se va una persona me distraigo, que Dios te bendiga. Petó el cerebro. Vais a tener que programar una condición para que según la versión del sistema operativo se utilicen unos desplazamientos u otros, ¿vale? Básico. Vamos con otra funcionalidad. Ya se complica un poquín. ¿Cómo se implementa un keylogger a este nivel? Se pueden capturar las teclas... No lo puedo ampliar mucho. Bueno, lo siento. Se pueden capturar las teclas, las pulsaciones de las teclas, en el nivel del driver del teclado de Windows. Importante. Toda la comunicación del teclado pasa a través de un objeto de dispositivo device keyboard class 0. Si nuestro driver se adjunta a ese dispositivo, entramos en la pila de drivers. Y ya ahí lo que hacemos es definir una rutina de finalización. Básicamente es una función para un tipo específico de paquete IRP que se ejecuta esa función una vez que ese paquete IRP ya ha sido procesado por los drivers anteriores, ¿vale? En esencia, creamos una función para el tipo de IRP Major Read, leer, read, que en ese paquete hay información sobre las teclas que se han pulsado, ¿vale? Extraemos la información y dejamos que el paquete continúe hacia los niveles superiores de la pila, ¿vale? De esa forma es como se consigue esa funcionalidad de keylogger. Sencillo, entendiendo cómo funciona la comunicación a bajo nivel. Bueno, digo lo de sencillo, pero... cago en Dios. ¿Qué elementos tenemos aquí? Los veis ahí en pantalla. Tenemos el Keyboard Class Driver, que es el encargado de manejar todas las solicitudes de lectura que llegan al teclado. En el medio, el Keyboard Filter Driver, son drivers de filtrado como nuestro keylogger, ¿vale? Que se pueden insertar en la pila y poder capturar esa información de las teclas que se han pulsado. Y después el Keyboard Port Driver, ¿vale? Que se encarga más de la comunicación con el hardware. Y entramos ya en lo que es el final de las funcionalidades. ¿Por qué digo esto? Porque las tres últimas tienen un mundo por debajo y voy a tener que simplificarlo mucho, ¿vale? En Windows existen no solo drivers de modo kernel puros, por así decirlo, sino que también existen otros drivers asociados al sistema de archivos. Y dentro de esos están los minifilter. Los minifilter son también drivers de modo kernel, pero que nos permiten realizar operaciones de filtrado nos permite realizar un filtrado sobre las operaciones dirigidas al sistema de archivos. Es con estos drivers con los que conseguimos ese ocultar cierto proceso o fichero o denegar el que se... Uy, no sé si me ha caído... Vale, no, da igual.
estaba diciendo que con los minifilters conseguimos ese ocultar un fichero directorio o bloquear ciertas operaciones, ¿vale? Para que inicien de forma correcta, hay que configurarles unos parámetros adicionales. Básicamente hay que crear unas claves de registro adicionales, extra, a las que se generan cuando se crea el servicio, ¿vale? Eso se puede hacer en el propio main del driver, tenéis el ejemplo, o que una otra aplicación, ¿vale?, externa, después de crear el servicio, pues genere esas claves de registro que son necesarias. Os enseño aquí arriba cómo listar los minifilters. Fijaos en la tercera columna. Dentro de lo que hay que definir, una parte muy importante es la altitud. ¿Qué define la altitud? La altitud determina la prioridad con la que los filtros que estás programando dentro de tu driver van a ser ejecutados. La prioridad con la que el filtro va a ser ejecutado. ¿Por qué es eso importante? Si hay más minifilters en el sistema, en el equipo, puede que sus operaciones se ejecuten antes que las tuyas, dependiendo de la prioridad que hayas definido, ¿vale? Os dejo ahí el libro de Pavel, ¿vale?, de Windows Kernel Programming, la segunda edición, porque a mí me ayudó bastante a sentar ciertas bases que tenía sobre el desarrollo en el kernel. Y también porque en ese libro y en el propio repositorio de Pavel encontráis esa funcionalidad de esconder un fichero o directorio, ¿vale? Yo voy a hacer una simplificación de eso. Básicamente, lo que hay que entender para llegar a esa funcionalidad es que en el minifilter yo voy a programar operaciones pre y operaciones post. Operaciones que se van a ejecutar antes de que el sistema procese una solicitud y operaciones que se van a ejecutar después de que el sistema procese una solicitud. Si yo estoy en un minifilter, a mí me llega una operación sobre el sistema de archivos y yo no quiero que se haga, devuelvo un cierto estado, acceso negado y a chuparla. Y si estoy en el post, lo que puedo hacer es algo parecido a lo que hacíamos cuando ocultábamos un proceso. Antes modificábamos cierta información de una estructura, ahora lo que hacemos es quitar cierta información de un buffer. Vemos el buffer, vemos las entradas, quitamos la que no nos interesa que el usuario vea, ya tenemos la funcionalidad, ¿vale? Más o menos es así, simplificado. Fijaos en el Filter Manager. El Filter Manager hace de intermediario cuando llega una solicitud. Va llamando a los minifilters en orden de altitud, importante, ¿vale? Quedaos con eso. Y llegamos al control de la red. Las dos próximas funcionalidades vamos a decir que sí, más o menos es el control de la red. Siglas: WFP, Windows Filtering Platform. Es la tecnología que nos permite inspeccionar y controlar conexiones de red en tiempo real, ¿vale? Se basa en dos conceptos muy básicos: filtros y callouts. Los filtros son reglas estáticas que aplican en cierta capa para procesar cada paquete según X atributo, dirección IP, puerto, protocolo. Y los callouts es como se llama a los drivers que utilizan WFP, ¿vale? Nuestro driver será un driver callout. Esos drivers en los que definimos pues una cierta lógica, ¿vale?, avanzada para el paquete que cumple el filtro que nosotros previamente hemos definido. Con esto es con lo que conseguimos ese bloquear, modificar conexiones de red sin que nadie se dé cuenta. Y lo último que nos queda es lo que muchos rootkits, mucho malware a nivel de kernel obvia, ¿vale? Otras siglas: WSK, WinSock Kernel. Es una API diseñada para realizar operaciones avanzadas de red directamente desde el kernel de Windows. WSK es lo que te permite realizar conexiones sin depender de las APIs tradicionales en modo de usuario. Hay muy poca información. Lo dije antes, esta es la puerta de entrada a
desarrollar tu mini funcionalidad de Command and Control desde el kernel. No necesitas un elemento malicioso en espacio de usuario. Desde el propio driver, si sabes cómo hacerlo, se hace. Comunicarte con internet, descargar archivos, comunicarte con la propia red local, ¿vale? Fácil. Fácil. Todas esas funcionalidades, esas 6 que he tratado de simplificar, lo siento, esto es un mundo por debajo, y otras funcionalidades más las tenéis en ese repositorio, ¿vale? Esto es común de 0 a 60, ¿vale? De una buena base de pues alguna cosita maliciosa y cosas bastante avanzadas, pero más de programación profunda a nivel de kernel. Os lo dejo ahí, ¿vale? Ya está subido. Esto os va a ayudar a, que es lo que yo quiero, desarrollar vuestro propio root, ¿vale? Vuestro propio driver de modo kernel malicioso. No os preocupéis con las fotos, que el último que guardé también es este, y os dejo minutos para sacar la fotito. Una vez construyáis vuestro malware, vuestro rootkit, driver de modo kernel malicioso, os va a surgir la duda de, si tengo el semestre, disculpa. Os va a surgir la duda de ¿y cómo se infecta una máquina? ¿No? Vamos a poner que hay 3 grandes caminos que podéis investigar. Yo los voy a introducir, aunque cada uno de ellos es otra charla, y de hecho si vinisteis el año pasado, la última opción ya la conocéis. Primera forma, explotar una vulnerabilidad en un driver de modo kernel benigno. Un driver de modo kernel que está en la máquina o que se puede instalar porque ha sido firmado con un certificado válido, básicamente. Esto es lo que se conoce como la técnica de Bring Your Own Vulnerable Driver, traer a la máquina que quieres infectar, ¿vale? un driver de kernel bueno y explotar en él una vulnerabilidad que te permita implantar tu elemento malicioso también en ese nivel, en el kernel. No puede ser un driver que se sepa es vulnerable, a la derecha del todo. Ese mecanismo de protección ahora está habilitado por defecto. Una lista negra de drivers que se sabe se utilizan para esto y no se permiten cargar, ¿vale? Aquí repito lo que dije antes, el conocer el tema de los IOCTLs, cómo hacer la comunicación, IOCTLs y IRPs, os va a ayudar mucho en la introducción a después miraros vuestro propio exploit, copiar los que haya en GitHub, etc. El introduciros a la explotación en el kernel de Windows, ¿vale? Os va a ayudar mucho la comunicación, el entenderla. Segundo camino, vale, son 45, sí, vamos bien. Segundo camino, firmar un certificado, firmar el rootkit, el driver de modo kernel malicioso, con un certificado válido, que se haya filtrado, que se haya robado. Esto ya pasó, ya pasa, y cada vez que está tiempo pues vuelve a pasar, de risas. Vosotros pensad si fueseis un actor malicioso con cierto soporte económico detrás, y no pongo al tío del Monopoly aquí por otra cosa, ¿qué vamos a hacer para optar por esta vía? ¿No? Yo creo que es lógica. Y lo último, por lo que podemos optar, es un bootkit UEFI, que de esto iba la charla del año pasado, el desarrollar un bootkit UEFI que juguee pues, ciertas funciones del arranque, de esos 3 archivos intervinientes en el proceso de arranque, el Windows Boot Manager, el Windows OS Loader, el kernel, ¿vale? Aunque, como dije el año pasado, pues sin acceso físico a la máquina, pues necesitas, para la instalación de forma remota necesitas evadir Secure Boot, ¿vale? Un bootkit UEFI que vuelque tu rootkit, eso ya lo veréis en otra charla, que tengo varios métodos para eso. Y pasamos ya a la última parte, ¿vale? Vamos a ver ahora el análisis, comentar ya 3 cosillas de 3 rootkits que para la instalación optan por cada una de esas 3 formas de instalación y comprobar, hacer una comparación entre si sus funcionalidades o si lo que nosotros hemos visto hasta este punto pues es algo parecido o es el inicio o es igual a lo que estos rootkits hacen, ¿vale? Vamos a ver, 2 o 3 cosillas de FootModule, de FireChili y de Spectre.
FoodModule, un rootkit, un driver de modo kernel malicioso que forma parte de las herramientas de SAPT, Lazarus. Os pongo ahí varias capturas de ese artículo de Avast, que encontráis en el blog de Avast, porque me parece que hace un muy buen resumen extendido, tanto de lo que es la instalación, que optan por la primera técnica de Bring Your Own Vulnerable Driver, el traer a la máquina que quieres infectar un driver vulnerable y explotar una vulnerabilidad en él. Hace un muy buen resumen extendido tanto de eso como de lo que es la propia funcionalidad, las funcionalidades del rootkit. No leéis ese artículo en 53 minutos ni de coña, porque si sois como yo pruebo cada mínima cosa que veo en un párrafo, pero es un muy buen artículo, ¿vale? Si lo leéis, después de esta charla, ya os van a sonar ciertas cosas. Un driver de minifilter para el sistema de archivos, el Windows Filtering Platform para lo de bloquear, modificar conexiones de red, ¿vale? Ya os van a sonar ciertos tópicos. Y a mí me parece que es un artículo muy, muy bueno, que de hecho, no sé si fuiste tú, Iván, No, vale, pues fue otro alumno. El año pasado me hizo una investigación de este rootkit. Me parece un muy buen artículo porque os va a dar ideas. Yo en el ejemplo, no sé, si 4 o 5, os doy un ejemplo con el tema de los callbacks, para impedir que ciertos procesos se inicien, ¿vale? El artículo os va a dar ideas para adaptar el código que yo os doy, que, bueno, si tenéis problemas me avisáis y yo os ayudo, ¿vale? Pero os va a dar ideas para modificar eso y adaptarlo a que no se permitan hacer operaciones sobre el registro de Windows, ¿vale? Metes 2 funciones, poquito más y ya tienes esa funcionalidad. El artículo os va a dar ideas, ¿vale? Si tenéis cualquier problema y os necesitáis esa funcionalidad, me avisáis, ¿vale? Sin problema. O otra idea, por ejemplo, modificar la parte del Windows Filtering Platform para impedir que otras soluciones pues también monitoricen esas conexiones de red a ese nivel, ¿vale? Otra idea que os va a dar el artículo. Os queda para vosotros la lectura. Y vamos ya un poquito rápido, ¿vale? Otro rootkit, Parchili. En este caso uno que se aprovechaba de un certificado robado, ¿vale? Os dejo ahí el artículo de Forti porque, bueno, me parece que es una muy buena lectura para entender cómo era el proceso de firma de drivers de Microsoft antes, hace 2-3 años, y cómo lo es en la actualidad, ¿vale? Os va a dar ciertas ideas, ciertas técnicas que antes se aplicaban y ahora no, ¿vale? Y como veis ahí en la derecha, como veis ahí en la derecha, pues este rootkit incide en el kit, el otro también, ¿vale? El anterior también, que permite que una aplicación de usuario se comunique con él para realizar pues ciertas operaciones. Ahí en la segunda columna, pues yo creo que alguna acción os suena, ¿no? Lo del fichero, lo de los procesos, lo del registro, que eso, si no os sale os lo doy, lo de esconder conexiones de red, ¿vale? Al final, pues hemos hecho y tenéis algo muy parecido a lo que se hace en la realidad. Y la última lectura de todas, ahora es cuando explico todo esto y os desmayáis. No voy a entrar, no os rayéis. La última lectura que os queda es Spectre. Madre mía, alguien, que Dios te bendiga. No voy a explicar el arranque, ¿vale? De esto iba la charla del año pasado, no os asustéis. Lo que quiero decir aquí, sin entrar en el arranque, yo creo que lo he dicho antes, a lo mejor lo he introducido pero no lo he explicado bien, es que un bootkit, ¿vale? Una aplicación UEFI maliciosa, un driver de XE malicioso, driver UEFI malicioso, bla 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 bla, lo que hablamos el año pasado, va a volcar la mayoría de las veces un rootkit, un driver de modo kernel. De los artículos, logs que traten del análisis de un bootkit, un malware que vaya más a la infección del arranque, vosotros también podéis extraer pues, ciertas cosillas solo para el desarrollo en el kernel. Por ejemplo, del bootkit Spectre, que aunque no lo creáis, es un bootkit muy sencillo de entender, más o menos, veis esa frase, ¿no? De esa frase es de la que deriva el código fuente que tenéis en el repositorio, lo que he tratado de simplificar del keylogger y
todo el tema que es simplificado del keylogger se centra en, de esta frase, meter el código fuente, ¿no? Desarrollar lo que significa el completion routine, el paquete IRP mirror read, el que te adjuntes al device keyword class 0, ¿vale? Y eso lo tenéis en un artículo de un bootkit, no de un rootkit. Y no os preocupéis, que ya hemos más o menos terminado. Yo pongo ahora una publicidad, lo siento, ¿vale? Ahora podéis dormiros, si queréis, durante un minuto. Soy tutor de varios programas de máster, en concreto de este, que me siento bastante orgulloso de serlo, que es el máster en reversing, análisis de malware y bug hunting, uno de los pocos másters de análisis de malware que hay en España. Yo en mi módulo 10, que es el último, Ingeniería Inversa de Sistemas Operativos Windows, doy todo esto en profundidad, ¿vale? Son clases, horas, tardes, empezamos pues después de comer y después, pues hasta que a mí me den la neura de cerrar. Desarrollamos bootkits, desarrollamos rootkits, entendemos la desmitificación de lo que es este malware, ¿vale? Y simplemente os quería dejar ahí pues una formación que a mí me hubiese gustado por lo menos saber que de su existencia, pues cuando estaba pensando en hacer un máster, ¿vale? Os lo dejo ahí, miráis información o lo que queráis, ¿vale? Y yo sin más, me despido ahora sí, sacad los móviles si os interesa, si no, no, ¿vale? A lo mejor ha sido una chapa muy aburrida, lo siento. Ya os lo dije, a la 25 a dormir, a la 25. Enchufáis el QR, ¿vale? Os va a redirigir a este primer enlace, a ese primer repositorio. Ahí en Cybersecurity Conferences, RootedCon, presentación, tenéis el vídeo y tenéis el PPTX, copiadlo, modificad la presentación, venid aquí dentro de unos años y yo estaré encantado de estar ahí, así me hacéis el trabajo gratis. Gracias. Tenéis las pruebas de concepto de los rootkits, ¿vale? Lo tenéis ahí todo en Ventico. El segundo enlace son 352 recursos, enlaces. O sea, el segundo repositorio son 352 enlaces de información que a mí me ha sido útil para meterme en esto, ¿vale? Tenéis un folder, bookmarks, dentro de ese repositorio. Entráis y hay un HTML y hay un script en Python. Ejecutáis el script en Python. Todo lo que está en el README del README raíz, ¿vale? Se os genera ese HTML, lo importáis al Firefox y trabajáis de forma cómoda haciendo vuestra investigación, ¿vale? Y el último repositorio, pues es el script que os dejo ahí para automatizar todo el entorno de desarrollo de bootkits, de rootkits y del debugging del kernel, ¿vale? Yo sin más me voy a despedir, os dejo ahí mi contacto, lo que sí, muchas gracias a todos vosotros por asistir. Y lo segundo a mi novia, que siempre me ayuda a prepararme todo esto, sin ella no estaba yo aquí. Así que muchas gracias, María. Un segundín. Ismael. Cristian. Es que tienes cara de Ismael, no sé. Muchas gracias también a José Torres, lo dije el año pasado, es una persona maravillosa. Si estáis en algún proyecto con él, tenéis que dar las gracias. Y nada, yo lo único que digo de mí mismo es que soy buena persona y que ayudo a los demás. Si he sido así un poco, no sé, chulo o algo con la gente que ha salido, es porque es mi forma de liberar estrés, porque estoy cagado de miedo. Contactadme para lo que queráis, ¿vale? Sin ningún problema. Muchísimas gracias. No hay ningún valiente que toque kernel, ¿vale? Pues Bueno, nada. fue interesante.